todo lo que respira, todo lo que respira, ¿qué dice? Alabe al Señor. ¿Cuántos pueden respirar? Si no quiere alabarle, tampoco respire. Amén. Todo lo que respira alabe al Señor. Y me da mucho gusto ver cómo podemos prendernos en adoración. Yo no sé cuántos anduvieron en el mundo antes. A lo mejor dicen todavía. Pero no querían que se acabara la música. Y anunciaba el conjunto que ya se iba a terminar y otra. Y aquí no te quieres ni mover, hermano. Allá apenas empezaba a sonar y ya estabas por debajo de la mesa. Pero es bueno poder alabar al Señor. Es bueno poder gozarnos. Es bueno poder exaltar su nombre, hermanos. Es maravilloso. Maravilloso. Hoy tengo una palabra que es una, ¿cómo podré decirle? Es una comparación de algunos profetas que hicieron tremendos milagros. Y hablo de Elías y de Eliseo. Y quiero compararlo un poco con uno de muchos, de cientos, de miles de milagros que hizo Jesús. Uno de los milagros que hizo Elías, si ustedes se acuerdan, en Primera de Reyes, capítulo número 17. Primera de Reyes 17, verso 10. Ayer cumplió años Sabdi. Hoy, Sabdi. Muchas felicidades, Sabdi. Dios te bendiga, mija. Dios te bendiga. Sabdi creció aquí en la iglesia. Sonia. ¿Quién es Sonia? De las emprendedoras. ¿Dónde está Sonia? ¿No está? Yo creo que está en cunas. Bueno, pero Sabdi la vimos crecer aquí desde chiquitita. Y hoy le sirve al Señor. Dios le ha dado un don y un talento. Y oramos que Dios te siga bendiciendo, mija. Te siga usando. Siga dando esa potencia en tu voz. Y sigas exaltando siempre al Señor. Que nunca cante una canción del mundo. Amén. Que siempre le cante al Señor. Amén. En Primera de Reyes, capítulo número 17, verso 10, quiero comparar el milagro que hizo, porque son milagros. Hay sanidades. Por cierto, los miércoles le hemos dado un pequeño giro a las reuniones de los miércoles. Y la reunión de los miércoles la llamamos Noches de Salvación, Sanidad y Milagros. Este miércoles fue el primero y fue un tiempo muy bonito, la verdad. Muy bonito tiempo que tuvimos. También no sé si por el frío o no sé por qué, pero hubo mucha gente conectada. Me dijeron, subió la gente que se conectó tremendamente, pero no queremos que se conecte, queremos que venga y se conecte aquí. Amén. No, también conéctese en su casa, cuando usted no pueda. Pero fue un tiempo muy bonito. Y esto que pasó con Elías en este tiempo fue un gran milagro. Dice, había una gran sequía. Ustedes saben la historia y no voy a compartir de eso, pero quiero que entienda lo que pasó con esta mujer viuda. Era una mujer viuda. Tenía a su hijo, su único hijo, no tenía más hijos más que él. Entonces, para una mujer viuda, al no tener su esposo, era muy importante tener su hijo, porque de su hijo era quien esperaba la ayuda, esperaba el soporte, su economía dependía de él, su acompañamiento dependía de él y demás. Dice, esta mujer
estaba ahí recogiendo leña, y Elías, enviado por Dios, la llama y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. A ver, vamos a saltar hasta el 20. A ver si no me paso. Hasta el 20. Un poquito menos, 17. Me pasé. Después de estas cosas, fíjense, ustedes conocen la historia de la viuda de Sarepta, que ella dijo: tengo un solo bocado, y ya estaba esperando para prepararlo y comer con mi hijo y después morir, que ya no hay más. O sea, está la necesidad tan grande que es todo. Y Elías le dice: hazme a mí primero y luego comerán ustedes. Y yo creo que la viuda dijo: pero pues ¿cómo? Pues si no alcanza. Pero la viuda hizo caso a lo que el profeta le decía, y dice que la harina y el aceite no escasearon y pudieron comer muchos días. ¿Qué pasó? Elías recibió ayuda de la viuda. Elías recibió el hospedaje de la viuda. Elías recibió la atención de la viuda. Dios, al recibir Elías la atención de la viuda, pues Elías soltó una palabra, como la palabra que soltó Sofía, en muchas áreas: y se romperán las cadenas y las finanzas serán multiplicadas. Así Elías le dijo: no va a escasear la harina ni va a faltar el aceite, y no escaseó la harina ni faltó el aceite. Pero no quiero posicionarme ahí. Lo que te quiero decir es que Elías sentía cierto compromiso con la viuda por haberlo alimentado todo ese tiempo. Y pasa que en el verso 17, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la viuda. Cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que dice que no quedó aliento en él. ¿Qué quiere decir? Para traer a memoria mis iniquidades, él le dice: ¿has venido aquí para decirme que las iniquidades, mis pecados, mis faltas, y por consecuencia mi hijo ha muerto? ¿Y has venido para hacer morir a mi hijo? Como diciendo: pues mejor no hubieras venido, ¿verdad? Y luego sigue diciendo el verso 19, dice: y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó ya muerto, toma al hijo en su regazo, lo toma y lo lleva al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama. 20, vamos a darle rápido. 20, y fíjense lo que pasa: y clamando a Jehová, clamando a Dios, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Empieza Elías a hablar con Dios y le dice: Dios, pero mira lo que ha pasado, Dios. ¿Cómo es posible que esto acontezca en la casa de la viuda que me ha alimentado, la que me hospedó? Hay una hambre tremenda en toda la región y esta viuda abrió su casa para que yo me hospedara. Mira el favor que me hizo la viuda. Ve cómo ella se comportó conmigo. Y sigue diciendo, verso 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, te ruego. Y clamaba él a la viuda, y sigue diciendo: y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. ¿Y qué pasó? Y revivió. Y cuando revive, mira lo que pasa. Después que revive el hijo, dice: y tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Amén. Mira, tu hijo vive. De alguna manera Elías se sentía comprometido con aquella viuda. De alguna manera Elías estaba correspondiendo a la atención que la viuda había tenido con él. Más adelante, otro profeta llamado Eliseo, en Segunda de Reyes, quiero que vayas para allá,
En Segunda de Reyes, en el capítulo número 4, vamos al verso 18, Segunda de Reyes 4:18, hay otro acontecimiento un poco similar a este. ¿Qué pasó en ese acontecimiento? Que había la mujer sunamita, la otra era la viuda de Sarepta, esta era la mujer sunamita. Resulta que Elías dice, esta mujer veía a Eliseo, que pasaba, y veía a esta mujer que ese hombre era un varón de Dios. Y cuando lo ve, ella le dice a su esposo, oye, este es un varón de Dios. Esa mujer no podía tener hijos, no podía tener familia. Y Elías pasaba por ahí con su siervo, y la mujer identifica al siervo de Dios, al varón de Dios, al profeta de Dios, y le dice a su esposo, hagamos un aposento para hospedarlo, para cuando él pase tenga donde hospedarse. Y el esposo de esta mujer le dice, hagámoslo. Hicieron el aposento, pusieron cama, pusieron mesa, pusieron agua, pusieron todo. Y cuando el varón pasaba, el profeta pasaba con su siervo, se hospedaban ahí. Y Eliseo pregunta a su siervo y le dice, ¿qué haré por esta mujer? Y la llama a la mujer y le dice, a ver, mujer, ¿qué quieres que haga por ti? Has mostrado tanto favor para con nosotros, nos has bendecido, nos has hospedado, tú y tu casa y tu esposo nos han bendecido y nos han alimentado y nos han dado todo. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que hable a la persona de autoridad en la ciudad? ¿Quieres que hable al general del ejército? ¿Quieres? El profeta tenía una influencia y él decía, lo que tú me pidas puedo hacer por ti. ¿Con quién quieres que hable para ayudarte? Y la mujer le dice, no quiero absolutamente nada, ni te pido nada. Y se retira. Y Eliseo le dice, pues ¿qué podemos hacer por esta mujer? Y su siervo le dice, ¿sabes qué? No puede tener familia. No puede tener familia. No tienen hijos. Y le habla a la mujer y le dice a la mujer, mujer, por estas fechas, el año que viene, vas a abrazar a un hijo. Y ella dice, no se burle de mí, profeta, ¿cómo dice usted esas cosas? Y acontece que pasando el periodo, la mujer tiene un hijo. ¿Por qué? Porque Elías se sentía comprometido por la ayuda que había recibido de esa mujer, de esa familia. Se sentía comprometido por lo que esa pareja de ese matrimonio había hecho por él y por su sirviente cuando pasaban por Sunam, por esa región. Y le da a un hijo. El hijo crece. El cuadro estaba feliz. Todo estaba muy bien. Y dice, ahí me ubico en el pasaje, en el verso 18, acontece algo terrible. En esa escena de ese matrimonio dice, y el niño creció, pero aconteció un día, cuando el niño creció, dice, aconteció un día que el niño vino a su padre que estaba con los segadores, verso 19, vamos a darle rápido al verso 19, dice, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, y el padre dijo a su criado, llévenlo a su madre, llévenlo, y habiéndolo él tomado, y habiéndolo traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? Y murió. ¿Y qué cree que hizo la viuda? La viuda no. Eso fue la de Sarepta. ¿Qué cree que hizo la sunamita? La sunamita va con el esposo, le dice al esposo, quiero ir a ver al siervo de Dios. No le dijo que había muerto el hijo. El papá le dijo, todo está bien. Y ella dijo, paz, todo está bien. Y la mujer va, y cuando Eliseo ve a la mujer venir hacia él, manda a su siervo, le dice, ve
y dile qué es lo que quiere. Y va el siervo, le dice, ¿qué es lo que quieres? Y el siervo le dice, no, quiero ver al profeta. Y va con el profeta y llega y le dice, no me dice qué quiere. Y hasta que le dice que su hijo había muerto. Y Eliseo toma el bastón y se va. Y va a la casa y toma al niño y lo sube al aposento y empieza a orar por él, y empieza a clamar por él, y empieza a orar por él, y empieza a pedirle a Dios por él. Empieza a decir, Señor, le empieza a decir a Dios, Padre, devuélvele la vida, devuélvele la vida, devuélvele la vida, devuélvele la vida. Hasta que al final, hermano, después de orar, de clamar y de orar, Dios le devuelve la vida. ¿Por qué? Porque Eliseo sentía un compromiso con aquella mujer que le había servido, que le había amado, que le había sustentado, que le había hospedado. Pero ahora, hermanos, quiero cambiar esta historia completamente, porque quiero ir a un encuentro que tuvo una viuda con Jesús, muy diferente a los acontecimientos de Elías y muy diferente a los acontecimientos de Eliseo. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo número 7, desde el verso 1, empieza la historia a narrarse por el doctor Lucas, y empiezan a narrar con detalle cómo Jesús en Capernaum iba con sus discípulos, iba acompañado de mucha gente, y se acercan unos judíos, y los judíos llegan con Jesús y le dicen a Jesús, Jesús, hay una persona que está enferma, queremos que vayas. Es el sirviente, ni siquiera es el hijo, ni siquiera es familiar, es el sirviente de un centurión. Y ese centurión, Jesús, ha sido muy bueno con nosotros. De hecho, nos dio limosnas, nos ofrendó para que nosotros pudiéramos levantar una sinagoga. Es una persona muy buena. Ve, Jesús, para ver qué puedes tú hacer por el sirviente. Él quiere que vayas para que lo sanes. Y Jesús, escuchando el cuadro y teniendo, Señor Jesús, el objetivo de lo que iba a hacer, acompaña a los judíos a ver al centurión. Y mientras iba en el camino, fueron enviados otros siervos del centurión a decirle, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa. Eres tan grande y yo tan pecador, pero yo soy hombre de autoridad, igual que tú. Solamente di tu palabra, porque yo cuando digo ve, la gente va, y cuando digo ven, que venga, la gente viene. La gente me obedece porque tengo autoridad, y tú tienes autoridad del cielo. Tú eres Dios, tú eres el rey que puedes hablar y puedes decir que las cosas sucedan, y suceden sin necesidad de venir a mi casa, porque mi casa no es digna de recibirte. Y Jesús se sorprende de ver la tremenda fe de este centurión, y Jesús da la palabra y su siervo es sanado. Y la gente se maravillaba de ver a Jesús, de ver lo que Jesús estaba haciendo, de ver Jesús allí. Había un centurión que había dado limosnas, un centurión que yo no puede ser, porque la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La tsunamita no fue sanada por la obra que hizo, la viuda de Sarepta no fue sanada por la obra que hizo, el centurión no fue sanado por la obra que hizo, porque la palabra de Dios dice que la salvación y lo que Dios hace es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede merecer la sanidad, nadie puede merecer por más obras que haga el perdón. Nadie puede merecer, porque el perdón no se gana por obras, la salvación no se gana por obras, la sanidad no se gana por obras. La salvación, la sanidad, el perdón se gana por gracia. Cuando el hombre se arrepiente, es cuando el hombre entonces puede recibir de parte del cielo como un regalo de Dios, que el hombre no puede comprar: la salvación, la sanidad y el milagro.
Mire lo que pasa. Y aquí es donde quiero llegar. Olvídese de todo lo que dije, pero ponga la atención a lo que voy a decir de aquí en adelante. Ponga atención. Ponga atención. Después del gran milagro que hizo con el siervo del centurión, dice que Jesús se encamina de Capernaum a una ciudad que estaba como a 10 kilómetros más o menos. Si me equivoco, discúlpeme, pero más o menos como de aquí a Gualahuises. El Señor se encamina a la ciudad, una población pequeña, que estaba presenciando el acontecimiento triste, muy triste, muy trágico, muy trágico, de una viuda que estaba perdiendo a su único hijo. La viuda de Naín. Esta viuda, dice la Biblia, narra la Biblia, que habían velado al hijo. Jesús en Capernaum, haciendo el milagro con el centurión, esta viuda velando a su hijo Naín, muerto. Le habían llorado, se habían lamentado, había una gran tristeza, había una gran conmoción, había duda, había incertidumbre, había una clase de desesperanza en aquella viuda y en la gente que la rodeaba, porque sabían que aquella viuda no solamente había perdido a su marido, sino que ahora estaba perdiendo a su hijo, a su único hijo, al hijo que podría ser su sostén, al hijo que la podría acompañar, al hijo que la podría llevar a enterrar. Al hijo estaba perdiendo todo lo que aquella viuda poseía, y había caído en desgracia, había caído en pena, había caído en ruina, había caído en tristeza completa, en lloro. Y esta viuda no estaba esperando absolutamente nada, porque no conocía a Jesús. No había tenido un encuentro con Jesús. Esta viuda estaba aceptando su desgracia. Esta viuda no había dado tal vez limosnas, tal vez no había ayudado a ningún profeta, porque no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que favoreció a los discípulos o que favoreció a Jesús. Tampoco dice que era una viuda que tenía fe. Tampoco dice que era una viuda que estaba clamando a Dios para que su hijo no muriera. No dice nada. Solamente dice que la viuda iba acompañada de todo el pueblo a enterrar a su hijo. Llevaban a su hijo en el féretro. Era como una camilla. El féretro no eran los féretros que hoy nos imaginamos, sino que era como una camilla rígida donde ponían el cuerpo y lo levantaban y lo llevaban, porque no había carrozas. Y llevaban, y la gente iba llorando con la viuda. La gente iba llorando con la viuda, tal vez dándole palabras de aliento y de ánimo, tal vez haciendo llorando con ella, lamentando lo que había padecido. Y la gente tal vez decía: qué ruina de esta viuda. Y a lo mejor nosotros nos encontramos en alguna manera viviendo un paso, una etapa, un capítulo en nuestra vida. Ahorita saludaba a un amigo, a un hermano, y me decía: me ha ido mal, pastor, me ha ido mal. Me decía: tengo tantos meses sin poder encontrar trabajo. Y yo le dije: tal vez estás pasando por un pequeño desierto, pero te quiero decir que Dios es tu proveedor. Te quiero decir que Él
va a cumplir su palabra y no te va a dejar. Él va a abrir puertas en el desierto y va a sacar aguas de la peña en el desierto. Él va a hacer que se produzca donde es imposible de producir. Y tal vez tú estés esperando un milagro. La viuda no esperaba un milagro. La viuda iba desconsolada y no estaba esperando absolutamente nada, ni tampoco había hecho absolutamente nada para merecer el favor de Dios. Y esa es la diferencia de Eliseo, la diferencia de Elías en relación a nuestro Señor y a nuestro Dios todopoderoso, Jesucristo. Él no espera que tú le des. Él quiere tener un encuentro contigo y quiere hacer lo que Él vino a hacer. Tú no puedes hacer nada para merecerlo. Tú no puedes hacer nada para obtenerlo. Dice la Biblia que iba el cortejo con aquella viuda llevando el cuerpo, y en la puerta, ya para ir al panteón, a la sepultura, iba entrando Jesús con otro cortejo. El cortejo de Jesús era un cortejo diferente, era un cortejo de alegría, era un cortejo de gozo, era un cortejo de victoria, era un cortejo de milagros. Venía la gente acompañando a Jesús después de haber visto esa tremenda sanidad en el siervo del centurión. Iban la gente glorificando a Dios, y tal vez decían: ¿cómo no iba Dios a hacer eso con el centurión si edificó una sinagoga? ¿Cómo no? Si vinieron los judíos y le suplicaron y le dijeron: Jesús, sánalo. ¿Cómo no? Pero eso no es lo que marca Jesús. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros sin esperar nada a cambio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: bendecir la obra, apoyar la obra, bendecir el ministerio sin que nosotros esperemos nada a cambio, porque el Señor no está esperando que tú des para Él dar. Y dice la palabra que se encuentra con la viuda, se encuentra con el cortejo, y la viuda iba llorando, iba clamando. Y cuando Jesús se encuentra con ella, dice la palabra, la primera palabra que dice es que Jesús la vio al cortejo, vio lo que estaba pasando, vio que llevaban a ese hijo joven muerto, y el Señor dice que Él tuvo compasión de la viuda. Compasión de la viuda. Él tuvo compasión de la viuda. Entró y dice la palabra, si lo puedes poner, ese pasaje, dice que en ese pasaje, en el 11 fue el primer encuentro. Si lo podemos leer, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, en la puerta de la ciudad, hermano, en la puerta de la ciudad, importantísimo ese encuentro. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, a una persona muerta, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, dice la palabra que se compadeció de ella. Se compadeció de ella. La viuda no le pidió. La viuda tal vez no sabía quién era Jesús, pero tuvo un encuentro. Y eso pasa cuando tú tienes un encuentro. Pablo tuvo un encuentro. Pedro tuvo un encuentro. Los discípulos tuvieron un encuentro. Yo tuve un encuentro. Y cuando tienes un encuentro es cuando Jesús empieza a hacer lo que vino a hacer. Cuando tienes un encuentro,
al entrar a la puerta, se topa con la viuda y se compadece de ella. ¿Cuántos necesitamos que el Señor se compadezca de nosotros? ¿Cuántos dicen en esta mañana: pastor, necesito un encuentro con Jesús? Mi vida necesita un encuentro con Jesús. Tal vez no pudiste venir al servicio y me estás viendo. El Señor quiere un encuentro contigo. Él quiere un encuentro con la gente de Linares, un encuentro con los lugares que están llorando. Y se acerca y toca el féretro. Más compromiso de parte de Dios, más compromiso. Se acerca y toca el féretro y la gente se detiene. Y cuando se detiene, Jesús dice unas tremendas palabras y dice: joven, 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 levántate. Joven, joven, a ti te digo, levántate. Quiere poner tu nombre ahí. En ese nombre de joven quiere poner tu nombre. Y el Señor se detiene y va y te toca. Va. Ese lugar de tristeza, va y toca esas cadenas que te están atando, va y toca esa desesperación, esa depresión, esa ansiedad que te ha dominado. Y le dice: levántate, levántate. Esas cadenas se rompen, esa enfermedad se va, esa miseria se deshacen por el toque de nuestro Señor Jesucristo. Se deshacen por ese toque. Se detuvo y se levanta ese joven. Se levanta ese joven. Se levanta ese joven. Joven, levántate. Joven, levántate. Joven, levántate. Familia, levántate. Mujer, levántate. Varón, levántate. 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 Esa es la palabra hasta el día de hoy. Esa es la palabra hasta el día de hoy. Es la palabra que golpea nuestro corazón. Es la palabra que golpea nuestros oídos. Es la palabra que golpea nuestra familia. Es la palabra que golpea nuestros hijos. Y dice: levántate. Levántate. Sacúdete. Levántate. Levántate. Se acabó el llanto. Se acabó la tristeza. Se acabó la muerte. Se acabó. Se levanta. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Comenzó a hablar el muerto. Comenzó a hablar el muerto. Y regresó a comer tamales a su casa de los que habían llevado. Bueno, no dice eso, que me están viendo y dicen: ese pastor ya se... Porque aquí se acostumbra a llevar tamales, ¿verdad? Cuando alguien... ay, llevaré unos tamalitos. Chilaquiles del Edén se vino a comer. Y lo dio a su madre. Le dio a su madre. ¿Y qué cree? Por eso es tan importante que vengan los miércoles. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué fue lo que desató esto, hermanos? ¿Qué fue lo que desató? Mira lo que desató. Dice la Biblia: y todos tuvieron miedo, y todos el pueblo glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
Dios ha visitado a Linares. Dios ha visitado a Linares porque un gran profeta ha llegado a Linares y se llama Jesucristo. Ese profeta se llama Jesús. Ese profeta camina sobre el pueblo, camina por las calles, camina con las familias. Ha llegado el Salvador, el Mesías, el Dios Todopoderoso, y la fama de Jesús se extendía. Por eso Dios nos urge, expándete, 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 porque van a ser miles los que van a conocer al Mesías, al que dice levántate, al que dice no llores más, al que se compadece de Linares, al que se compadece de nosotros. Todo el pueblo conoció a Jesús, hermano, como ustedes que vienen acompañándonos ¿de dónde? De la Mendiola. Ahí va a correr la palabra. Amén. Pero eso le dije, se va a llevar algo muy grande con usted. Correr. Y mira, ya cierro con esto. Después de esto, dice la Biblia, ¿quién crees que iba ahí? ¿Quién crees que iba en ese montón de gente que iban con Jesús? Iban, creo yo, que iban algunos discípulos de Juan. Porque el siguiente pasaje, ahí mismo, en el mismo capítulo, dice que, mira, los discípulos de Juan fueron y le dieron las nuevas de todas estas cosas. Fueron y le dijeron, Juan, no puede ser, Juan, vimos cómo sanó al siervo de un centurión sin ir. Vimos, Juan, nos quedamos sorprendidos de ver a esa viuda llorando y ver cómo su hijo se levantó, un tremendo y poderoso milagro. Y Juan, escuchando eso, llama a dos de sus discípulos y les dicen, vayan con Jesús y díganle si Él es, o tendremos que esperar a otro. Porque Juan se encontraba preso y Jesús sabía que Juan iba a ser decapitado y que ya no lo iba a volver a ver. Pero Jesús habló de Juan como el mayor de los profetas, que no había habido uno como él en la tierra. ¿Cuál es el milagro que quieres? ¿Hay algún milagro que tú quieras? Hoy Jesús quiere encontrarse contigo. Esta vida no le dio nada, no le hizo ningún favor, como el centurión, como la tsunamita, como la viuda de Sarepta. Y a lo mejor es tu condición y dices, Señor, pero yo no he hecho nada. No es por lo que tú haces, no es por lo que tú haces, es por lo que Él hizo. Por eso abro este lugar. Si hay alguna persona que necesita un milagro, este es el momento. Amén. Póngase de pie si necesita un milagro. Si necesita un milagro, póngase de pie. Padre, oh, casiabas o tu robusaya. Yo quisiera hacer algo. Dice la Biblia, cosas mayores que las que yo hice harán vosotros en mi nombre. En mi nombre. Yo quiero que pruebes esto. ¿Por qué no pones tu mano en el hombro de la persona que está ahí delante de ti y tú viceversa? Y empieza a orar. Empieza a decir, Señor Santo, mi hermano necesita un milagro. Mi hermano necesita un milagro. Necesita un milagro, Padre. Como la viuda.
como la viuda. Y hoy Jesús, en el nombre de Jesús, Padre Santo, hoy oramos por un milagro en la vida de mi hermano. Ten un encuentro, Jesús, ten un encuentro, Jesús, con mi hermano. Ten un encuentro. Y el Señor te dice en esta tarde, en esta mañana: ya no llores, ya no llores, ya no llores. Y le dice a eso que estaba muerto, a eso que estaba muerto, le dice: levántate. Le dice: levántate. Le dice: levántate. A esa relación le dice: levántate. A ese hijo perdido le dice: regresa. A esa economía que está en ruinas le dice: levántate, levántate. A esa tristeza le dice: deja sal, levántate. A ese dolor le dice: sal. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Santo, pongo mis manos sobre mi hermano y declaro una palabra conforme a tu palabra, Señor. En este momento pongo mis manos sobre él, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor Santo. Hoy hablo, Señor Santo, hablo sobre la vida de mi hermano, hablo sobre la vida de mi hermana, hablo sobre mi amigo, sobre mi amiga, hablo palabra de vida, Señor Santo, en el nombre de Jesús. Levántate, ya no llores, levántate, levántate, dice el Señor, levántate. Oh, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias. Ahí pon tu mano sobre la persona que está contigo y toma esta palabra para ti. Tómala, tómala. Las personas que nos están viendo, toma esta palabra. El Señor llega y se encuentra y tiene compasión de ti y te dice: no llores, no llores. Y le dice a eso que estaba perdido: levántate, levántate. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Todo lo que está muerto tiene que resucitar. Gracias, Jesús. Tiene que resucitar. Gracias, Jesús. Hablamos vida, Gracias, Dios. profetizamos vida, Gracias, Jesús. profetizamos vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos se llevan esta palabra? Amén. ¿Cuántos se llevan esta palabra? Amén. 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 Eso es lo maravilloso de Jesús. Eso es lo maravilloso de Jesús. Que nos recibe como vengamos, hermanos, como vengamos. Amén.